Vamos a iniciar entonces con el capítulo 2. Bien, vamos entonces a seguir entonces el curso. No sé qué pasa. Es un tanto difícil grabar aquí en este software. Bien, el capítulo 2 son los parámetros básicos de diseño. Vamos a entrar entonces a lo que son los parámetros básicos de diseño. Uno de los parámetros básicos de diseño tiene que ver con la demografía. Y la demografía es una ciencia que estudia la evolución de la población, de las características de la población, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo. Normalmente nosotros deberíamos tener censos cada 10 años. Eso nos permitiría entonces planificar mejor el desarrollo del Estado, porque el desarrollo de nuestro Estado, porque podríamos ver cuáles son las carencias, en qué nos estamos retrasando, digamos, en qué área, en salud, en educación, en defensa, en fin. Nos permitiría entonces ver hacia dónde vamos a apuntar nuestro dinero, que es escaso, ¿no es cierto? Y con ello podríamos planificar un poco el desarrollo de nuestro país. En nuestro país, además, el Instituto Nacional de Estadística es el que lleva todas las estadísticas, todas, absolutamente todas las estadísticas sociales y de crecimiento demográfico en el territorio boliviano. Si nosotros estamos hablando de proyectos grandes, entonces es posible recurrir al Instituto Nacional de Estadística para poder tener una idea de cómo es la evolución de la población en una determinada área. Pero si estamos hablando de proyectos pequeñitos, entonces la normativa dice que debes hacer un censo. Si, por ejemplo, tú tienes un proyecto de unas 200 casitas, tienes que hacer el censo, ¿no es cierto? Y ver una por una cuál es la composición social de esa área para poder hacer tu proyecto. ¿Cuáles son los fenómenos demográficos? Uno, primero, el crecimiento de la población. Y dentro del crecimiento de la población tenemos entonces lo que se llama el índice de crecimiento poblacional, que normalmente es intercensal. Entonces tenemos que recurrir al INE para saber cuál es el crecimiento poblacional entre los dos últimos censos, que es del 2001 al 2012. Estamos al 2020, necesitamos con urgencia un nuevo censo para saber cómo están las variables y el índice de crecimiento entre estas dos, entre este espacio de tiempo. Con ello, con el índice de crecimiento poblacional, nosotros vamos a poder inferir cuál es entonces la población futura. Eso nos permite saber entonces para cuántas personas vamos a hacer el diseño de nuestra particular área, red de aguas potables. El índice de crecimiento poblacional viene dado por esta formulita. Pero esta formulita, digamos, es el índice de crecimiento exponencial. Quiere decir entonces que el INE utiliza este tipo de crecimiento, el crecimiento exponencial, para poder desarrollar la población hacia futuro. Bien, el crecimiento exponencial solamente se da en poblaciones grandes, quizás medianas a grandes. En poblaciones pequeñitas, no. En poblaciones pequeñitas, nosotros tenemos que utilizar el índice de crecimiento aritmético. No vamos a utilizar entonces el índice de crecimiento, geométrico, cuando la población es muy pequeñita. Entonces, para poblaciones rurales de casitas nomás, vamos a tener que utilizar nosotros el índice de crecimiento aritmético, y eso me lo da este cuadrito. Este cuadrito me está diciendo perfectamente cuándo puedo utilizar entonces los diferentes índices de crecimiento: aritmético, geométrico, exponencial y curva logística. El aritmético entonces normalmente es utilizado, ¿no es cierto?, en pequeñas poblaciones. El exponencial no, por favor, no, aquí no van a poner ni el geométrico, solamente aritmético. Y de los otros, fíjense, van utilizándose diferentes espacios, diferentes fórmulas, diferentes métodos de crecimiento para una determinada área.
Antes de calcular la población, debemos realizar una distinción entre lo que es población ahora, ¿no es cierto?, con la población equivalente más tarde. Pero aún así, antes de tener la población estable, población flotante y equivalente, debemos tomar en cuenta una otra cosa, lo que es entonces, digamos, déjenme aquí, voy a anotar, lo que es el crecimiento se debe entonces a dos variables. El crecimiento se debe primero, digamos, a la variable que es los nacidos vivos, cuánto de la población se debe entonces a la gente que está naciendo, digamos, en un determinado momento. Veamos un segundito más. Ya. Sí, sí, ya está. El crecimiento entonces tiene que ver con la tasa vegetativa y la tasa migratoria. Son bien importantes estos dos conceptos, la tasa vegetativa de la población y la tasa migratoria de la población. Y la tasa vegetativa de la población tiene que ver entonces con el índice de nacidos vivos menos el índice de mortalidad. Entonces, vegetativamente una población crece así, ¿no es cierto? Entonces, cuando las mujeres van a dar a luz y las familias van a tener un hijo, van normalmente a una clínica, ¿no es cierto? Y en la clínica les van a dar un certificado de nacido vivo. Si no fuese en la clínica, en un centro de salud, ¿no es cierto? Puedes tener también tu guagua en la casa o en el campo. Normalmente atienden los médicos residentes, van al campo y atienden a las guaguas. Ellos de todos modos anotan. Y para tener ciudadanía, debes anotar entonces todo lo que son los nacidos vivos, ¿no es cierto? Y también damos hoy en día no solamente el registro civil da el parte de muerte, ¿no es cierto? En pandemia hasta la policía ha estado extendiendo entonces los certificados de defunción, y estos certificados de defunción se registran entonces en el registro civil. Entonces, hay un índice de que son los nacidos vivos y el índice de mortalidad, o el índice de nacimientos y el índice de mortalidad. En cambio, la tasa migratoria es la inmigración. Todos los que vienen menos la emigración, todos los que se van. La suma de los dos, la tasa de crecimiento, entonces viene dado por la tasa vegetativa menos la tasa migratoria. Entonces vienen las dos cosas, la tasa vegetativa y la tasa migratoria. En algunos países se dice que la población es vieja, ¿no es cierto? La población es muy vieja, decimos, ¿no es cierto? Y claro, como es muy vieja, más se mueren que los que nacen. Y en ese caso, el índice de crecimiento es muy exiguo, es muy pequeñito o a veces casi negativo, ¿no es cierto? Hay poblaciones que no han cambiado en su tamaño, 3 millones y medio, desde que ha nacido el Uruguay, es 3 millones, 3.200.000, 3.500.000, ahí nomás va, ¿no es cierto? Entonces, no crecen como población. Canadá también es una población, o Australia, son poblaciones que su índice vegetativo es pequeñito. En Australia, debido a que hay muy poca mujer, bueno, había muy poca mujer. Inicialmente no se olviden que Australia era una isla donde estaban solamente los condenados, los prisioneros ingleses que los expulsaban y que han ido a dar a Australia. Ellos han fundado, ellos son la raíz entonces de Australia. Hoy en día Australia, Nueva Zelanda son grandes potencias, digamos, ¿no es cierto? Pero aún así, a pesar de ser una gran potencia, tienen pocas mujeres. Y a menos que se invente algo, solamente las mujeres pueden tener guaguas aquí.
¿no es cierto? Hasta ahora lo que yo sé es que podrías tener, digamos, vientre de alquiler, es decir, tener un óvulo fecundado, ¿no es cierto? Y este óvulo fecundado implantarlo en la matriz de una mujer fértil. Puedes hacer eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama vientre de alquiler. En algunos países se puede hacer eso, no sé si en Bolivia será legal, pero en algunos países sí se puede hacer eso, ¿no es cierto? Pero de ahí a que un hombre tenga un bebé ya está difícil. Y no sé cuándo es que la humanidad va a torcer eso, porque somos capos para torcer. El día en que nos creamos que somos dioses, ahí nos va a caer un castigo, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora solamente el índice, la tasa vegetativa, depende de cuántas mujeres tienes, ¿no es cierto? Cuántas mujeres hay en una determinada área, no cuántas tienes, perdón, está mal dicho, ¿no es cierto? Y las mujeres normalmente deberían tener una guagua cada 2 años, no una guagua cada año. Eso es, la matriz se tiene que recuperar, muchachos. No es una máquina una mujer. Una máquina podría tener guaguas cada 5 minutos. Eso no hay problema, pero todavía no hay máquina que sea capaz de ello. Y la mujer no es una máquina, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver que el cuerpo humano se recupere en las mujeres y normalmente tener una guagua cada 2 años, ¿no es cierto? Si yo abro el micrófono y les pregunto a las chicas, ¿cuántas guaguas quieres tener en tu vida? Si es que además quieres tener, porque algunas no, me van a decir, yo me voy a dedicar a estudiar nomás y a ser ingeniero, ¿no es cierto? Puede ser, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero si yo abro ahorita el micrófono a las chicas que hay en el curso y les digo esa pregunta, a ver, ¿cuántas guaguas piensan tener? A ver, abran su micrófono y díganme. Buenos días, ingeniero. Sí, sí. Eh, yo creo que quizás uno o dos en la vida, porque este tiempo ya no da, creo, para más y por el factor tiempo también. ¿Y cuántos hay en tu familia? Todos, Somos contando papá, cuatro, mamá. somos cuatro, de la Cuatro. misma manera. Entonces, ¿quieres Sí, repetir, pierde? Se yo han creo que llevado sí. bien. Cuatro Ujú. personas. Sí, Digamos, han crecido con comodidad. sí, relativamente. Ya, relativamente. Mira, la relatividad depende a veces de la economía, ¿no es cierto? No es solamente, no es solamente contigo pan y cebolla, no hay eso, ¿no es cierto? Entonces, a ver, otra persona, ¿quién? Inge, en mi caso, no me gustaría tener hijos, no por mi trabajo ni nada de eso, sino por la decadencia moral de esta sociedad. En un principio me hubiese gustado tener tres, Sí, pero no. Hoy en día digo, no, este mundo se está yendo mucho al demonio, así que mejor no. imagínate, ¿no es cierto? Yo tengo un primo que dice que nunca se va a casar porque no quiere pervertir a nadie. Eso hasta que le ha llegado, obviamente, su media naranja, porque matrimonio y mortaja del cielo baja, ¿no es cierto? Uno muchas veces planifica hacia adelante, como tu compañera dice, yo dos nomás. Por ahí puede tener uno, y digo puede, ¿no es cierto? Por ahí tiene cuatro, ¿no es cierto? Entonces, la planificación muchas veces difiere a lo que en realidad es. Ahora voy a cambiar la pregunta y voy a abrir a todos el micrófono. ¿Cuántas personas hay en su familia? A ver, en este momento, contando papá, mamá, ¿cuántas personas tienen? Buenos días, ingeniero. En mi Hola. caso somos cinco. Cinco, En mi Rodrigo. familia, papá, mamá, hermano mayor que soy yo, dos hermanas menores y actualmente yo tengo mi hijito. No, Pero tú eres otra unidad familiar, Rodrigo. Solamente la unidad familiar de tus papás, ¿no es cierto? ah, Y ahí vamos a entrar algo con el ejemplo de Rodrigo, de Rodrigo después para cuando se están haciendo preguntas respecto al crecimiento censal. ¿Alguna otra pregunta?
O digo, alguna otra participación. Buen día, ingeniero. En mi Hola, caso somos 4. Iván, son 4. Otro más. Somos Cuatro tres, En mi Inge. también. caso somos 6, 3, Joel. José Ariel, ¿cuántos? Daneiva, Sí, buen día, ingeniero. En mi caso somos 5 personas en 5 personas. casa. Wilson Sí. tiene 6 por el chat. Por el chat también me pueden decir. A ver, vamos a ver. Diego. Dicen que en Diego, mi 200 caso nomás somos no existirías. Papá y mamá te necesitan, ¿no es cierto? Digo, cuentas tu papá y tu mamá. René tiene 10 personas. Wow. Diego, 5. ¿No es cierto? Alejandra, 8. Maite, 7. 6. Si nosotros sacamos un promedio, Wilson, 7. Wow, Muñoz tiene 13. ¿No es cierto? Entonces, a ver, fíjense cómo está el tema. Hasta ahí nomás. Ya está bien, ya más o menos tengo una idea de cuántos son por familia. Digamos que en familia, así sacando un promedio, ¿no es cierto? Tendríamos 5 habitantes por cada familia, aproximadamente, ¿no es cierto? Y esa es la media de este tiempo. La media de este tiempo en Bolivia, en las ciudades, está aproximadamente alrededor de 5 personas por cada familia. Pero, aquí viene el gran pero. Hoy en día tú les preguntas a las chicas que son las que tienen, pueden tener guaguas, y te dicen como mucho 2. Alguna te dice 3. ¿No es cierto? ¿Y por qué te dicen 1, 2 o 3? Primero porque la educación es una friega. Yo tengo un compañero, o tenía un compañero, que tenía trillizos, ¿no es cierto? Y entonces, cada vez que pasaba por las puertas de San Simón, les decía a sus trillizos, aquí es tu universidad, ni siquiera pienses en otra. Que imagínate 3, ¿no es cierto?, en una universidad privada, aproximadamente unos $600 por nuca. $1,800. ¿Quién tiene $1,800 para gastar mensualmente? Eso es bien difícil, muchachos. Bien difícil, ¿no es cierto? Hasta en gente que podría decirse tiene una cierta estabilidad económica, ¿no es cierto? Al principio uno de mis hijos me dijo, quiero estudiar pilotaje. Yo tengo un colega en la San Simón que su hijo ha estudiado para piloto, ¿no es cierto? El pinche cursito le ha costado $45,000. Dígame, ¿cuál de ustedes tiene $45,000 para gastar en un curso de pilotaje? Es bien difícil, muchachos, ¿no es cierto? Y si tienes 2 hijos y los 2 quieren ser pilotos, vas a tener que vender tu cuerpo a la ciencia, ¿no es cierto? Y un riñón, medio pulmón, no sé, para reunir la plata, ¿no es cierto? Entonces, no se puede, muchachos. Es decir, las familias, en su crecimiento, y tus papás también, normalmente quieren que los hijos tengan todos por igual, la misma oportunidad. Los hijos y nosotros, ¿no es cierto? Y siempre eso tenemos en Latinoamérica. Las familias son grandes, las familias son unidas, gracias a Dios. Nosotros no es como en Estados Unidos, que a los 18 años en Estados Unidos te botan de una patada. No piensan, imposible, es muy raro el que piensa que a los 18 años todavía sigues viviendo en la casa de tus padres. Sin ir lejos, en Chile, para estudiar tienes que ir a sacarte un préstamo bancario. Sí, esa es la lucha de todos los estudiantes chilenos. La educación en Chile cuesta un horror de plata. Vas, sacas un crédito bancario y cuando has terminado de estudiar le debes al banco por el estudio que has realizado. ¿No es cierto? Y así es en varios lugares del mundo. En cambio aquí,
Es muy extraño, ¿no es cierto? No es imposible, pero es muy extraño que alguien vaya a dejar a su abuelito al asilo. Si tiene un poquito de poder económico, lo que va a hacer es agarrar y contratar una enfermera que esté con él, ¿no es cierto? O con ella. O finalmente nosotros vivimos con ellos, ¿no es cierto? Eso depende también del carácter de tus padres. A veces tus papás, de todos modos, te dicen, yo no quiero ser carga para ninguno de mis hijos, ¿no es cierto? Y tienen su propia entradita, ellos se pagan su enfermera, ellos se pagan todo, y es lo único que esperan de ti es que vayas a verles todos los días, ya si estás viviendo acá, o preguntes por ellos todos los días, porque ahora los abuelitos son capos manejando Zoom, ¿no es cierto? Yo veo a abuelitos, hacen sus reuniones en Zoom, vía Zoom. Hasta juegan naipes algunas abuelitas vía Zoom, ¿no es cierto? Entonces, esto de la educación y del uso de pantallas ha cambiado también nuestro horizonte de vida. Dime, ¿cómo te vas a procrear por pantalla virtualmente? No hay caso. Tienes que ir y conocer. La universidad nos daba ese acercamiento, ¿no es cierto? Entonces te acercabas, enamorabas. Muchos de mis alumnos se han casado, ¿no es cierto? Y tienen sus guaguas en este momento, ¿no es cierto? Pero eso es fruto del acercamiento que tienen físico en la universidad, ¿no? Eso ha cambiado y la educación tampoco va a volver a ser lo que era antes. No creo que en la universidad, si se abriera la misma, es decir, si conseguimos la vacuna para el semestre que viene, todo sea presencial. Eso va a ser imposible. Nunca más. El mundo ha cambiado antes de la pandemia y después de la pandemia. 100%. ¿No es cierto? Y entonces tenemos esas cosas que son derivadas de la tasa vegetativa. Ahora, la tasa migratoria. Y hoy en día nosotros vemos en las noticias, ¿no? Dicen que los votantes en la Argentina son como 1 millón, ¿no es cierto? De hecho, creo que en la anterior elección han votado 300,000, pero parece que ahora los han depurado a la mitad, ¿no es cierto? Eso no lo sé. De repente 300,000, solamente habían 150,000. Lo cierto es de que gran parte de nuestra población tenía, en la historia, en la historia reciente, en lo que yo he vivido, tenían 2 hasta 3 flujos migratorios. El primer flujo migratorio era hacia España. Montón de gente se ha ido a España a trabajar. Montón de gente se ha ido a España a buscar mejor futuro, ¿no es cierto? Después ha cambiado un poquito el destino de migración y otro montón se ha ido a Los Ángeles y a los Estados Unidos. A Los Ángeles en los Estados Unidos y a Italia. ¿No es cierto? Tenemos un montón de compatriotas en Italia y normalmente en Washington y en Los Ángeles, que son los 2 estados que tienen más migración latina, digamos, y nosotros los bolivianos. Yo he estado en el Banco Mundial y te cruzas el puente y estás en Virginia, como cruzarse el puente del río Rocha. Te cruzas el puente del río Rocha y del centro de la ciudad hacia la zona norte y has cambiado de estado. Estás de Washington, de Washington te has ido a Virginia. Y en Virginia hay un montón de bolivianos. Hay comida boliviana, hay salteños, hay restaurantes, hay todo boliviano en Virginia. Después la migración ha vuelto a cambiar. Y ha vuelto a cambiar con 2 destinos, la Argentina y Chile, ¿no es cierto? Como destinos migratorios. Pero, ¿cuál es el motivo de migrar? ¿Por qué tú, en este momento te sientas y dices, yo migraría, me iría a otro lado? Pregunta. Dejo abierta la respuesta a ustedes. ¿Se irían a otro lado? ¿Y por qué? A vivir, ¿no? No a estudiar.
Muchos podemos. Ahora en los estudios ni siquiera es yendo. Mi hijo mayor, por ejemplo, está con un curso de maestría con la Universidad Politécnica de Valencia vía virtual. A ver, ¿alguno de ustedes se iría de Bolivia o todos van a estar tranquilos aquí? Ajá. ¿Todos van a estar tranquilos, muchachos? Bueno, dicen que yo creo que también depende del factor económico. Bueno, yo siempre he pensado que terminando mis estudios, donde se quiera mi trabajo, mi desempeño, ahí es donde iré y donde pueda surgir, ¿no? Depende, tal vez no está aquí, tal vez en España o en algún otro lado. Pero claro, la preferencia sería quedarme aquí en Bolivia porque este país necesita. Inge, ¿Perdón? yo opino lo mismo que lo que decía el anterior compañero, de que por lo menos yo tengo idea de ir a estudiar fuera, pero volver a este país, ya que como ingenieros necesitamos desarrollar nuestro propio país. Ajá. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? ¿Cualquiera? No se queden callados. El quedarse callados, me van a disculpar, les voy a decir lo siguiente, es de bolivianitos, de aquellos que se creen que son menos que el resto. No, señor, ustedes no son menos, ninguno es menos. Les voy a comentar una anécdota entre paréntesis antes de que continúe. Hace unos años, hace como unos 6 o 7 años atrás, vino una delegación de la Universidad Chile Concepción. En Chile, la universidad más grande es la Universidad del Estado, la nacional. La segunda es la católica en categoría, ¿no? La católica de Chile. La tercera es la U de Concepción y la cuarta es la U de Santa María. Ahora, 1, 2, 3, 4 es solamente una numeración. Las 4 universidades son increíblemente avanzadas, señores. Una vez han venido una delegación de 30 alumnos de la U de Chile, de Concepción. Y el director de carrera me dice, Juan Carlos, ¿puedes aceptar a estos alumnos en tu clase? ¿Quieren pasar una clase? Ya, les dije, no hay problema. Antes de que entren a la clase, les dije a mis alumnos, si yo pregunto a alguien y ustedes bajan la cabeza y hacen que están escribiendo, les juro por Dios que voy a bajarles y les voy a tirar un sopapo de esos que me van a tener que llevar a la defensoría, por abuso, pero bien tirado, por creerse menos. Ustedes no son menos. Cuando estuvo la clase, mis alumnos sabían más que los de la U de la Concepción. De tal manera que el decano y el jefe de estudios de ingeniería civil, que también pasaron mi clase, ¿no es cierto? Al final me dijeron, ingeniero, no solamente que su clase es buena, pero sus alumnos, son increíbles sus alumnos. Yo creo que ustedes son increíbles. Yo creo que ustedes son buenos. Y cuando pregunto algo, el chat tiene que estar reventando si es que no tienen la opción de que yo les dé la palabra, señores. Sino cómo, a ver, ¿cómo creen que pueden ustedes tener éxito en la población? O digo, en la profesión. ¿Creen ustedes por ventura de Dios que alguien va a venir y les va a decir, oye, ¿no quieres trabajar conmigo? No es así. No es así. Así que con esa reflexión, muchachos, conmigo, por favor. Cuando yo pregunto algo, el chat está reventando. O todo el mundo se está queriendo pelear para que yo le dé la palabra. No se olviden que yo soy uno de los que sí trabajo al exterior. Mi auxiliar Denis trabaja conmigo, el auxiliar que ustedes van a tener, o no sé si seguirá queriendo hacer. Él trabaja conmigo en obras. Y ha trabajado en una obra en el Polígono B. Ahora lo estoy llevando a todo el cambio de red en el centro de la ciudad. Y así van mis auxiliares, señores. Pero ¿cómo llegas a ser auxiliar si no te destacas? Bien, esta simplemente es una reflexión, ¿no es cierto? Un paréntesis que me permite decirse a ustedes, no tengan miedo. Ustedes son mejores. Siempre han sido los mejores. Siempre lo van a ser.
¿no es cierto? Así que con ello, nuevamente vamos a volver a preguntar. ¿Cuál era la pregunta? Ya no sé, a ver, pongan en el chat. Buenos días, ingeniero. Hola, Naida. Bueno, la pregunta era que si en el futuro teníamos planeado irnos a otro país o Sí, pertenecer en exactamente. el... Migración, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y cuál era el motivo que ustedes tienen para migrar, si es que van a emigrar? A ver, denle al chat o a la palabra. Denle, a ver. Naida, empieza. Buenos días. Bueno, quizás en lo personal, yo creo que, bueno, lo único seguro es lo inseguro, entonces quizás del destino no sabemos mucho. Pero ¿qué es lo que quisiera? Quisiera quizás quedarme en el país porque creo que hay mucho que hacer y hay mucho trabajo acá por hacer, por realizar, porque que te ofrezcan actualmente quizás no hay mucho en todo ámbito, toda área está saturada, pero creo que mi país me necesita por el momento. Si algún rato tuviera la oportunidad de estudiar afuera o hacer cursos, bueno, quizás exteriores o de alguna manera, quizás lo haría y regresaría, porque además usted sabe que la tierra te llama y este es De acuerdo. Daneiva, estabas queriendo tomar la palabra. Sí, ingeniero, buenos días. Bueno, yo también estaba de acuerdo con lo que pensaban los compañeros. Miraría tal vez para ganar experiencia, porque una cosa es los años de estudio en algún país extranjero y otro los años que tendría de experiencia trabajando en ese país. Y esos años ¿cómo podría decir? Los emplearía, digamos, luego acá en mi propio país. El que me en ese mucho país. A ver, ya también están viendo ustedes, gran parte de la gente dice la situación económica. Por economía me podría ir, ¿no es cierto? Quisiera ir a estudiar al exterior. Una cosa es ir a estudiar, otra cosa es ir a vivir. ¿No es cierto? El ir a estudiar, como yo he estudiado una temporada en Inglaterra, otra temporada en Bélgica, otra temporada en Taiwán, ¿no es cierto? Entonces, y otra temporada en Holanda. Pero esas son temporadas, muchachos. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros tiene un plan de vida. ¿Por qué les digo esto? Tienes un plan de vida, sino ¿por qué estás estudiando ingeniería civil? Si no es tu plan de vida. Para empezar, tú has dicho, voy a estudiar ingeniería civil, no porque le guste a mis papás, sino porque es lo que me gusta y es en lo que pienso desarrollarme. No solamente yo, también mi familia, si es que hago familia. Y si tengo 300,000 individuos o 500,000 individuos en la Argentina, ¿será que todos se han ido por situación económica? Y si se han ido por situación económica, quiere decir que durante 14 años hemos vivido mal. ¿No es cierto? Tanto es así que me voy a otro lado a buscar mi vida para mejorar mi economía. ¿Será esa la única razón? ¿No es cierto? Gran parte de ello sí lo es, muchachos. Gran parte de ustedes también me dice, quiero ir a estudiar y volver. ¿No es cierto? Como les he dicho, el día de hoy, ¿no es cierto? Los estudios, la educación ya ha cambiado mortalmente. De hecho, mi hijo tenía la beca en el IHE de Delft, de Holanda, ¿no es cierto? Y ahora es uno de los alumnos de una de las más prestigiosas universidades europeas, que es el Instituto Politécnico de Valencia, en España. Pero acá está en España, está aquí, ¿no es cierto?, estudiando. ¿Qué es lo único que va a ir a hacer España? Quizás a dar el examen, a defender su tesis, nada más. ¿No es cierto? Entonces, también la modalidad de estudio ha cambiado. Ya no es presencial. Ahora hay un plus en tener presencial, ¿no es cierto? Es que te puedo mirar cara a cara y te puedo incentivar más si soy un buen profesor, ¿no? Y puedo incentivarte a alcanzar metas mayores. Entonces, esa es una de las razones
migratorias. ¿Y por qué vendrías a Bolivia? Ya también el otro lado, inmigración. Mucha gente me ha dicho, voy a irme de aquí, pero después voy a volver a Bolivia. ¿Por qué vas a volver a Bolivia? ¿Por qué un extranjero viene a vivir a Bolivia? ¿Por qué quisiera venir acá? Inge, si me permite, hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer a una persona, un hombre español, ingeniero, en la parte de vialidad, y me dijo, charlando con él con respecto a la carrera, me dijo que aquí en Bolivia hay mucho trabajo por hacer y ya no, o sea, por desarrollar este país, cosa que en Europa y en España ya no hay mucho. Entonces me dijo que él vino aquí justamente para trabajar en todos los ámbitos que nos falta desarrollar. Interesante. Otra pregunta por la cual tú digas, bueno, voy a... Dime. Bueno, ingeniero, yo tuve la oportunidad ya con anterioridad de conocer un ingeniero boliviano que en realidad radicó casi toda su vida en México, pero se vino aquí a Bolivia porque lo que comentó es que aprendió varias filosofías que en sí de España llevaron a México y él dijo, ¿por qué no traerlas a Bolivia? Lo dijo más que todo porque él vio que la iniciativa sería bueno para que se vaya, ¿cómo se podría decir? Para que Bolivia crezca de una manera más rápida y así evitar lo que hoy día serían las pérdidas también como son para acelerar la infraestructura y tratar de acelerar las cosas. Pero él me dijo mayormente se llega a Bolivia más que todo porque aquí se puede experimentar o crear incluso nuevas filosofías que se podrían aplicar, ya que en los países modernos de allá ya son muy reacios a las nuevas ideas, porque ellos ya piensan que las ideas nuevas ya no se podrían hacer, ya no se podrían adaptar bien a las ideas, bueno, no antiguas, pero ya que tienen mucho más amplibilidad de ejecución que otras. Eso también es muy bueno, ¿no? Vamos a ver, es un punto de vista, ¿no es cierto? Todos los puntos de vista son válidos en cuanto hace a venir o irte, ¿no es cierto? Siempre es. Apaga tu micrófono, Sergio. Buenos Entonces, días, Inge. hay razones por las cuales te vas y hay razones por las cuales quisieras venir. Si nosotros vemos en la historia, entonces llegó un momento que Clisa tenía una tasa migratoria tan grande que cuando sumabas la tasa migratoria más la tasa vegetativa, la tasa de crecimiento era negativa, lo mismo que Tarata. Y tú preguntabas, ¿y a dónde se han ido? ¿No es cierto? Y todos, buena parte se había ido a Los Ángeles. Los cliseños son los que migran a Los Ángeles y a Virginia, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto aquí en el curso, ¿quién tiene parientes afuera? Seguramente van a levantar la mano muchos, ¿no es cierto? Bueno, yo sí tengo parientes afuera, pero por parte por parte de padre tengo un pariente en Córdoba, pero él se quedó a estudiar en Córdoba y se conoció con alguien y se casó, y punto, formó familia allá. Entonces, es también de las razones migratorias. Tú formas familia y te quedas normalmente, no digo siempre, normalmente, donde la mujer ha nacido, normalmente, ¿no es cierto? Tengo una familia allá, y bueno, la parte de familia de mi esposa es argentina, uruguaya, entonces tengo mucha familia también en la Argentina y en el Uruguay. Pero mi esposa ha decidido migrar, ¿no es cierto? Y migra y entonces vive aquí, conmigo, ¿no es cierto? Entonces tiene sus razones por las cuales migra también a Bolivia, ¿no es cierto? Yo decido volver a Bolivia porque, bueno, digamos, soy un idealista, ¿no es cierto? Pero todo depende. Igualdad de oportunidades, todas las tenemos. San Simón no rechaza a nadie. San Simón solo rechaza cuando no estás capacitado, pero eso no es una cosa de razón, raza, religión, o de dónde vienes, si vienes rural o si vienes de la ciudad, o si del mejor colegio de la ciudad, o si del peor colegio del campo. Para todos está abierto San Simón. O sea, oportunidad hay. Tienes que tomar la oportunidad. Felicito a todos ustedes que están ahorita en séptimo semestre porque han tomado la oportunidad. Y van a tomar la otra oportunidad, que es cuando la vida les abre una brecha
para insertarse en ella y poder seguir desarrollando. ¿No es cierto? Entonces, de eso depende cómo vamos a crecer. La tasa de crecimiento, entonces, depende de cuántos nacidos, cuántos se mueren, cuántos emigran y cuántos vienen. La suma de los dos, ¿no es cierto? La suma de los dos nos da como resultado, entonces, la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Esa es la tasa de crecimiento que nosotros estamos buscando. Bien, entonces habíamos visto que la población, además de crecer, ¿no es cierto?, por la tasa vegetativa y la tasa migratoria, tiene que ver entonces con otra cosa más. La normativa dice que ese crecimiento que se da por la tasa vegetativa y más la tasa migratoria, que conforma la tasa de crecimiento, esa tasa de crecimiento es solo para la población estable, solo para la población que vive en un determinado entorno, en una determinada área. Ahí, la normativa dice que debo hacer correcciones a la población. Y las correcciones a la población tienen que ver con la población equivalente. Con la población no equivalente, en realidad está mal dicho esto, con la población flotante, no es la equivalente, sino es la población flotante. Y la población flotante es la población que no vive en el área, pero que viene por algún motivo al área que estamos intentando saber cuál es su población. Ejemplo, en este momento estoy yo de supervisor del Distrito 10, del cambio de agua potable para el Distrito número 10. Eso quiere decir que es el centro de la ciudad de Cochabamba. Si ustedes se fijan en el centro de la ciudad de Cochabamba, muchas cosas se desarrollan, ¿no es cierto?, como el comercio, los bares, están los cines, está todo, ¿no es cierto?, todo lo que es la actividad, digamos, de la ciudad está nucleada en el centro, en el Distrito 10. Pero no necesariamente es gente que vive ahí, es más bien gente que viene a trabajar ahí. Pero cuando vienes a trabajar a un área, ¿no es cierto?, estás gastando los servicios, haces uso de agua potable, haces uso de alcantarillado, ¿no es cierto? Y entonces te tengo que tomar en cuenta. Existen poblaciones que en determinados momentos, ¿no es cierto?, duplican, hasta triplican su población. Por ejemplo, Quillacollo hacía esto cuando venía la fiesta de Urcupiña, ¿no es cierto? Duplicaba o triplicaba la población. Tan es así que los quillacolleños podrían, qué sé yo, alquilar fácilmente un B&B, ¿no es cierto? Alquilan su casa, en fin, entonces, lo mismo es Oruro en Carnaval. Uyuni era, hasta hace poco, Uyuni era realmente la meca del turismo. Todo el mundo estaba ¿quién no tenía un hotel, digamos, en Uyuni? Y los hoteles no precisamente eran de primera categoría, ¿no es cierto? Y te cobraban como si fuera 5 estrellas. Claro, porque habían 3 vuelos diarios a Uyuni, ¿no es cierto? Yo he trabajado en Uyuni haciendo el alcantarillado de Uyuni. Cada vez que me montaba en un avión en La Paz, ¿no es cierto?, estaba lleno de coreanos, lleno de japoneses, lleno de gringos. El único boliviano era yo, aproximadamente, así era. Entonces, lleno de gringos los aviones que van a Uyuni. Entonces, esas poblaciones en determinado momento tienen una explosión, ¿no es cierto? No Uyuni, porque Uyuni depende de la tasa hotelera más que todo, ¿no es cierto? Entonces, la población que viene a Uyuni en ese momento, tenías que ver cuál era la población flotante a través del índice de crecimiento y del índice de ocupación en los hoteles de Uyuni. En Oruro no, en Quillacollo no. Está centrado entonces en una determinada, en un determinado tiempo. Para Quillacollo, por ejemplo, agosto, alrededor del 15 de agosto. Pero la gente no solamente va el 15 de agosto, ¿no es cierto?, sino va también para quedarse, no sé, qué sé, una semana, por así decir.
¿no es cierto? Y entonces esto es lo que hace a la población, ¿de acuerdo? Muchas zonas rurales no tienen lo que se diría la población flotante, porque su fiesta es pequeñita o porque definitivamente no tienen una fiesta patronal. Trinidad tiene una fiesta patronal grande y ahí está la chopepiesta, más o menos es una semana, casi 10 días es la chopepiesta, ¿no es cierto? Entonces, claro, cada región tiene entonces una actividad particular, ¿no es cierto?, mediante la cual la población llega a duplicarse o también llega a triplicarse. Eso tienen que ver el momento que ustedes están haciendo la corrección a la población. Entonces, ustedes tienen que ver cómo se corrige la población. ¿Cuál es esta población flotante? Y esa población flotante la puedo ver a través de lo que se llama población equivalente. Digamos que ahí adentro tengo una industria que hace uso de agua potable. Y digamos la industria utiliza intensivamente el agua potable durante un día a la semana. Todo el volumen que ha utilizado, ¿no es cierto?, lo voy a dividir entre la dotación per cápita y voy a saber a qué población equivale esa industria. Cuánto traducción, digamos, ¿no?, la traducción de lo que es industria a población. Y por eso le llamamos la población equivalente. ¿Equivalente acá? ¿A qué? A la población estable con esta dotación, con la dotación cero, con la dotación inicial de proyecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sigo adelante. Entonces, el volumen equivalente es igual a la población flotante por la dotación que es derivada de la anterior sección, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos sacado la población? ¿No es cierto? Esto no, la fuente no es la NB, en realidad sí es la NB 689, pero básicamente es la RENISDA. En la RENISDA, que es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, tengo este cuadrito. En este cuadrito me dice, a ver, si yo tengo un parqueo, ¿a cuánto de población va a equivaler? Si tengo locales industriales, ¿cuánto de población equivalente voy a tener? Esta manera de hacer las cosas de población equivalente no está específicamente incluido en la norma. Esta es más una adaptación hecha por el que les está hablando, ¿de acuerdo? Para encontrar una manera estable de decir, esta es la población flotante. La norma simplemente dice, debes corregir por población flotante, pero no te especifica cómo vas a hacer esa corrección por población flotante. Entonces, de esta manera, estamos intentando nosotros uniformizar, ¿no es cierto?, darle uniformidad a la manera cómo vamos a tratar entonces la población flotante. ¿De acuerdo? Esta va a ser entonces la manera en la cual nosotros vamos a intentar ver cómo va a ser la población flotante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la tasa de ocupación también. De repente no tienes nada. Entonces tienes que ver la tasa de ocupación. ¿Cómo va a ser la tasa de ocupación? Nuevamente la RENISDA, ¿no es cierto? También hay varias maneras entonces de suponer cómo vas a encontrar la población flotante. El día sábado vamos a hacer un ejemplito, ¿no es cierto? Un calculito para saber precisamente esto, la población flotante, ¿de acuerdo? Y eso vamos a hacer el día sábado. Bien, hasta aquí nomás, muchachos, entonces por hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, hasta el sábado entonces, muchachos.